Leemos de Filipenses capítulo 1. El mensaje se titula Lo que quiero oír de vosotros en mi ausencia. Lo que quiero oír de vosotros en mi ausencia. Filipenses 1, 27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Oremos. Padre Santo, entregamos este mensaje, las manos del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que toma control tanto del predicador como de los oyentes, y que tú seas glorificado y que tu palabra penetra en lo más profundo de nuestros corazones. Que no seamos oidores olvidadizos, sino los que obedecen, hacedores de esta palabra. Gracias, Señor, por tu pueblo aquí. Gracias por tu presencia y gracias porque lo que va a hacer en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Hay 4 puntos que quisiera tocar. Primeramente, San Pablo, además de decir que tenemos que andar y comportarnos de una manera digna del Evangelio, dice que quería oír. Nosotros hoy en día tenemos teléfono, aquellos años solamente cartas o visitas, pero yo quiero oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. Es lo que desea Dios oír de nosotros. Firmes en un mismo espíritu, sin movernos de la esperanza del Evangelio, inmovibles en nuestra fe, inmovibles en nuestra confesión de fe. Y la palabra de Dios dice que nosotros, a pesar de que hay muchos que retroceden, que caen, que vuelvan atrás, dice, no somos de los que retroceden para perdición. Hay personas que piensan que una vez que tú te has convertido y estás bautizados, ya jamás te puede perder. La Biblia no dice esto. La Biblia dice lo que acabo de leer. No somos de los que retroceden para perdición. Si retrocedes, te pierdas. Sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y es muy necesario que nosotros tengamos una firmeza en nuestra vida cristiana. Hay personas que están tan volubles, tan inconstantes, que suben y bajan, y un día frío y mañana caliente, inestable en toda su forma de actuar. El deseo del corazón de Dios es que seamos establecidos, que seamos firmes, que estemos sentados con Cristo y firmes. Porque la Biblia dice que si vamos orando sin fe y sin esta constancia, pues no vamos a recibir nada del Señor. Pero que pida con fe, dice Santiago, sin dudar. El que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echado de una parte a otra. Así que la fe nos hace constante y la duda nos hace inconstante. Hoy en día hay un tema un poco polémico para algunos, para mí no es, para Cristo no es, no era, para San Pablo no era, pero para algunos lo es, y es que a veces Dios cambia los nombres. Jesús no tenía problema con eso porque cambió bastantes nombres, pero si alguno tenga problema. Y yo estoy pensando de Simón, se llamaba Simón Pedro, Simón, siempre recordando que era antes Simón. Simón, que significaba una caña, voluble, inconstante.
impulsivo, arrancaba, pero luego dudaba. Y un día él dijo, Cristo preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, dice, ahora tú eres Pedro. Cuando nosotros tengamos una revelación de quién es Jesucristo en verdad, y estamos convencidos que Él está en nosotros y nosotros en Él, entonces Dios puede ir cambiando nuestros nombres y cambiando nuestros caracteres. Tú eres Pedro. Antes eras Simón, voluble, cambiable, como el tiempo de primavera. Pero ahora será Petros. Petros. No le dijo Petra, Petros. Petros es una piedra. Petra es una piedra gigantesca. Y sobre esta Petra, no sobre Pedro. Gracias a Dios que la iglesia no está establecida sobre Pedro. Tendría que ir al pique hace tiempo. Pero está edificado sobre la Petra, la confesión de la divinidad de Jesucristo. Sobre esta Petra, esta confesión femenina, edificaré mi iglesia. Pero Cristo puede cambiar, aunque seamos en nuestros caracteres naturales, hombres inconstantes, volubles, de un día frío, otro día caliente, nos puede cambiar dándonos un nombre nuevo, dándonos un carácter nuevo. Porque el Espíritu Santo nos afirma, el Espíritu Santo es que nos da esa constancia. Y para los que tienen nombres nuevos, no significa que al momento te ha puesto el nombre nuevo, ya tu carácter ha cambiado. Porque San Pedro tenía sus problemas después de muchos años. Recuerda que él comía con los gentiles y tenía comunión con ellos, pero llegaron judíos de Jerusalén y él se echó para atrás. Tenía vergüenza de unirse con los gentiles delante de los judíos que venían de Jerusalén. Entonces San Pablo le reprendió fuertemente. De vez en cuando tenemos que reprendernos los unos a los otros. Los dos apóstoles, pero uno tiene que darle caña al otro. Y Pablo dijo, lo reprendí a la cara, porque actuó otra vez, entró un poco de Simón. Un poco de Simón volvió. Así que si Dios te ha dado un nombre nuevo, o te lo da un nombre nuevo, o el nombre que ya tienes, recuerda que es una meta. Es una meta. ¿Qué nombre tienes? Yo me llamo Daniel Antonio. No sabía que me llamaba Antonio. La palabra Antonio significa digno de alabanza. Así que me gusta. Aunque a veces no llegamos a nuestros nombres, justo o fiel, es una meta para nosotros. Tú eres Petro. Tú eres una piedra y tu carácter inestable se va a cambiar. Necesitamos esa fe que no fluctúa antes de las pruebas de la vida, una confianza que persevera, una fe que no fluctúa, una confianza que persevera, una vida de estabilidad que da credibilidad a nuestras palabras. Dijo la palabra de Dios, habiendo hecho todo, estad firme. Pero luego dice, luchando unánimes. Con un alma significa en el griego, luchando unánimes. San Pablo tenía noticias de la iglesia de Corinto que no era muy positivo. Y él creó la noticia. A veces se puede creer, a veces no se puede creer lo que se escucha, tiene que saber la fuente. Pero él dijo, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Luchando unánimes, firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes. La iglesia de Corinto estaban luchando. Era una iglesia muy luchadora entre ellos. Estaban siempre de pelea y hablando en lenguas, profetizando, haciendo milagros y peleándose. Y eso le dio a San Pablo un terrible dolor. Y le dijo, vosotros sois todavía carnales, habiendo celos y contienda entre vosotros. No sois carnales y andéis como hombres. Así que lo que el Señor quiere de nosotros, lo que yo quiero escuchar, diciendo, hermanos, están
la iglesia unida, firme de un mismo espíritu, luchando unánimes. Tenemos tanta guerra que hacer con el diablo, qué pena que perdemos eficacia y fuerza luchando entre nosotros. Y no solamente unánimes, luchando unánimes con un alma unido, sino luchando, porque hay gente que son muy pasivos. O se están peleando o se duermen. Luchando unánimes, no pasivos, no dormidos, no indiferentes, no dormidos espiritualmente. ¿Cómo podemos evitar que nos dormimos espiritualmente? Podemos evitar el sueño espiritual cuando estemos orando y velando. Si estamos orando y velando, no nos echaremos a dormir. Y cuando los discípulos se echaron a dormir, el Señor dijo, velad y orad. Cuando tu vida de oración va decayendo, tu tiempo con el Señor, no tienes tiempo, ya entra el sueño. Cuando entra el sueño, uno es inconsciente de lo que pasa. Cuando uno está en un país muy frío y le duelen los dedos de los pies comienzan a doler, ya sabes que hay peligro. Pero mientras duelen los dedos, está vivo los dedos. Cuando ya dejen de doler, hay que amputarla porque se han congelado. Y mientras hay vida espiritual, cuando tú estás perdiendo ese contacto con el Señor, hay dolor, te sientes mal. Cuando ya no sientes nada y estás confortable y te duermes, pues la cosa está mal, ya es para cortar. Si te duele todavía, gloria a Dios, hay algo ahí. No deja llegar al punto en que los dedos ya no le duelen más. Entonces ya ese miembro hay que cortarlo porque entra una gangrena que contamina el cuerpo entero. Luchando unánimes, estamos en una guerra, estamos, hermanos, enfrentados a un adversario. No es momento de ser indiferente, pasote, dormidos. Es el momento de luchar unánimes porque la guerra se está poniendo cada día más feroz. En su mente, en su alma, en su casa, donde quiera que estés, la guerra se está poniendo cada día peor. Dice la palabra de Dios, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seas indolentes. ¿Sabe qué significa indolente, no? Vagos. Que no seas indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia hereden las promesas. Orando en todo tiempo, ferviente en el Espíritu. Es imposible que nosotros vamos a llegar a la meta si no seamos fervientes en el Espíritu. La meta de este avivamiento que hemos estado orando y pidiendo a Dios. La meta que la iglesia crezca. La meta que nuestras familias se conviertan. Vamos a esa meta orando ferviente en el Espíritu. Ten cuidado del sueño espiritual. Luchando unánimes, ferviente en el Espíritu. Tercero, dijo San Pablo, sin ser movido por el temor. El temor paraliza. El temor hace que tomemos decisiones que no son del Señor. Vuelvo a leer el texto, Filipenses 1, recuerda lo que hemos leído. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, la cual es señal de perdición para ellos, de salvación para vosotros. Amedrentado significa temorizado, asustado. Y Dios nos habla a todos claramente, de ninguna manera amedrentado por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición. Si no tenemos adversario, hay algo mal que anda en nuestra vida. Tenemos un adversario que es Satanás y todos los suyos están en contra. San Pablo dijo que tenemos adversario, como el león rugiente.
Y él dijo, hay una puerta abierta, dijo San Pablo, pero hay muchos adversarios. El cristianismo es así. He pasado muchos malos tragos, pero hemos vencido. Yo recuerdo nada más llegar a España, los pastores querían echarme. Y después, cuando comenzamos cultos en Alonso de Palencia, todos los vecinos se unieran para echarme. Yo no voy a estar amedrentado por ningún adversario. Cuanto más oposición, más me clavo en la tierra. Yo soy uno de estos que se clava en la tierra helada. ¿Tú sabes lo que es meter un hierro clavado en la tierra helada? Así tenemos que ser, inmovibles, fuertes y sin movernos por el temor. Desgraciadamente, en los campos de Dios hay de todo. Y cuando Dios dio a través de Moisés la dirección de entrar y tomar la tierra, de poseer la tierra, mandó 12 tribus, uno de cada tribu, un representante de cada tribu. Y de los 12, 10 regresaran con un testimonio negativo. Yo no sé si el carácter humano sigue igual, si el 90% son temerosos y el 10% van adelante, no lo sé. Yo le leo de Números 13, 31 que dice, los hombres que habían subido con él dijeran, no podemos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué hay en tu vida que parece que es más fuerte que tú? ¿Qué actitud tienes tú en cuanto a las vicisitudes, las oposiciones de tu vida? Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura, los gigantes. Y cada cristiano tiene gigantes que van a decir, no pasas, no sigues, no progresas. Ahí vimos también los gigantes, hijos de Anac. Son parte de la raza de los gigantes y nosotros nos pareció que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos. ¿Tú te sientes como una langosta? ¿Un grillo? ¿Cómo te sientes? ¿Una rana? ¿Un gatito? ¿Cómo te sientes? Si alguien te dice, oye, rana, oye, gatito, ¿qué vas a sentir? Oye, gallina, ¿qué vas a sentir? Yo no me está hablando a mí, yo soy gigante. Gedeón, ¿quiénes sois? No gigantes para hacer mal, humildes, pero cuando dudamos y comenzamos a murmurar y a debilitar las manos de los demás, es una rebelión contra Dios. No es solamente tu elección, tú tienes tu derecho. Uno piensa que yo tengo mi derecho, yo tengo mi punto de vista. En esta vida no. O es el justo vivirá por la fe o no va a vivir. Y los que no quieren entrar siempre impiden a los que quieren entrar. Y dice en Números 14, 9, solo que no os rebeléis contra el Señor. Ese informe negativo era una rebeldía. Ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra o comida nuestra. ¿Tú sabes que los problemas son comida? ¿Tú sabes que nunca puedes crecer en la vida espiritual si no comes los problemas? Lo tienes que tragar y vencerlo, entonces crece. ¿Cómo puede crecer si no comes? Y la comida nuestra es la palabra de Dios y los problemas que vencemos. Cada problema, cada dificultad, cada oposición que vencemos es comida para nosotros. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Y toda la congregación se tiraron de rodillas y decían amén. ¿Sí? ¿Qué dijeron? La congregación dijo que los apedrearan. A los de fe querían apedrearlo. No movido por el temor. Dios se enojó con ellos y juró que no entrarían en su reposo. Yo recuerdo una situación que tuvimos en México. Fui a una ciudad para comenzar una campaña evangelística. Había alquilado el teatro
un salón de actos. Y como el evangelista que fue antes que yo, hermano Jiménez, fue encarcelado, yo le seguí detrás. Los pastores tenían un poco de miedo. Yo creo que ellos tenían cierta excusa, ¿verdad? Aquí no tenemos esa excusa, pero tenía un poco de miedo. Sobre todo un general que había ahí, que era uno de los dirigentes, de los líderes, capellán también, o predicaba en la cárcel, y tenía su jubilación. Y ya le habían amenazado que si él se había unido otra vez con los evangélicos, le iban a quitar la jubilación. Entonces tenían miedo. Entonces se reunieron todos los pastores y me dijeron que eso era contra la ley, y como la ley solamente apoyaba un lugar de cultos, no podíamos ir ahí, y si no estaríamos contra la ley. Como Dios apoya la ley, eso era contra Dios, dijeron ellos. Pero ellos tenían intereses. Primeramente, no querían ir a la cárcel. Segundo, no querían que se le quitara la jubilación. Entonces, por esos intereses tenían cobardía. Entonces, al final le dije, igual, mi esposa y yo vamos adelante. Como éramos nuevos, recién casados, 28, 29 años, pues podemos tragar al mundo. Dice, vamos adelante, vamos adelante. Y cuando llegamos a la campaña, llegamos al local, la plataforma estaba llena de pastores. Le dije, ¿qué pasa? Ustedes dijeron que no iba a venir. Dijeron, ustedes nos han avergonzado, no te íbamos a dejar solo. Y estaban todos los pastores apoyando. Gloria al Señor. Pero hay gente que tienen intereses y tienen miedo, entonces dicen, no es del Señor. Y cuando este hermano me citó este texto y me dijo, la Biblia dice que la autoridad son puestas por Dios y hay que obedecer la autoridad, digo, hermano, sigue leyendo, no para, sigue leyendo. Sigue leyendo. ¿Qué sigue? ¿Qué es el texto que sigue? Y el texto que sigue dice que la ley no es para los buenos, sino los homicidios, los ladrones y tal y cual. Dice, haced bien y no temes la ley. Entonces digo, estoy haciendo bien y no voy a temer la ley. Gloria a Dios. Y tuvimos una campaña preciosa, muchos convertidos. Y en esa campaña donde esta mujer coja por 5 años, se levanta y comienza a andar. Gente librada de demonios y no hubo ningún problema. En fin, en otra campaña que tuvimos también los pastores estaban asustados que nos iban a cerrar y de repente aparece la policía en motocicleta como la Guardia Civil. Entonces yo estaba orando por los enfermos, predicando, orando por los enfermos y se me entró un poco, tú sabes que le entra cuando ve esta gente con su casco, con moto, entra en la misma salón, entró y, oye, Dios mío, aquí no le hemos formado, ayúdeme, Señor. Y la policía quitó su casco, quedó escuchando, y luego comenzó a bajar. Digo, ¿a qué viene? Y se metió en la cola para que yo orara por él. Gloria al Señor, gloria al Señor. No hay que temer. Dios dice que los cobardes tendrán su parte con los idólatras, con los mentirosos, en el lago de fuego. Y por último, ya le doy el último punto. El cuarto dice, porque vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Sufriendo el mismo conflicto que vistes en mí y ahora oís que está en mí. Él tenía problemas y sufrimientos. Y yo, como todo lo demás, no queremos sufrir. La verdad que a mí no me gusta sufrir. Pero este cuarto punto dice, tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Recuerdo los 4 puntos. El primero era firmes de un mismo espíritu, misma alma. Segundo, luchando unánimes, no pasivos, indiferentes. Tercero, no movido por el temor, sino de entrar y poseer la tierra prometida. Y cuarto, dispuesto, si es necesario, sufrir por la causa del Señor. San Pablo llegó a un punto que yo no he llegado todavía, a ver si algunos aquí han llegado.
cuando dice, ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Y si tú estás parte de la iglesia, o sea, en intercesión, o testificando, o en liderazgo, tienes que sufrir. Hay cosas que hay que pasar. Hay disgustos que tenemos que tragar. Y San Pablo se alegró porque sabía que estaba completando lo que faltaba de la aflicción de Cristo. Podemos ir ayudándole a llevar su cruz, que todavía Cristo está sufriendo. No como cuando estuvo en la tierra, pero sí que está sufriendo cuando ve la iglesia dividida, cuando ve la situación entre nosotros, cuando ve el mundo sin convertir y no hay obreros. El Señor sufre. Y cuando tú agonizas en intercesión, estás compartiendo su sufrimiento. Cuando tú buscas las almas que se han separado de la iglesia y sientes el dolor por su estado, estás compartiendo con el dolor de Cristo. Y en la iglesia primitiva, pues, se hablaba bastante del sufrimiento. Era una iglesia triunfante, no una iglesia triste, sino gozoso. Porque cuando uno se dispone a decir, Señor, estoy dispuesto a sufrir por ti, Dios le da una gracia muy especial. Los que tienen miedo son los que están deprimidos. Dice San Pedro, porque para este propósito habéis sido llamados. También Cristo sufrió por vosotros, dejándose ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sufrir cómo? Dice, vamos a leerlo. Esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Es un mensaje que a algunos no les gusta, pero es parte del Evangelio. Y luego dice en versículo 14, si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Así que las amenazas tienen el propósito de temorizarnos y que echemos para atrás. No vamos a tener ni temor, ni cobardía, vamos a vencer. Capítulo 4 sigue diciendo San Pedro, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos en su mente, en su forma de pensar, también vosotros con el mismo propósito, por quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado. ¿Qué significa eso? ¿Que sufriendo dejamos de pecar? Yo creo que el que sufre por Cristo y está dispuesto a seguir sufriendo por el Señor, está en una posición mucho más fuerte para resistir el pecado. Y el que se rinde a cada cosa, a sus pasiones, a sus apetitos, y cree en esa doctrina malvada de la prosperidad que se enseña por ahí, entonces cuando llega la tentación se cae de cabeza, porque no está dispuesto a sufrir penalidades por Cristo. La meta que tenemos, queridos hermanos, es serle fiel, es de terminar nuestra carrera con gozo, y de vencer ese temor al sufrir, porque no hay que temer nada sino el temor mismo. Llenos del Espíritu Santo y de poder, siguiendo los ejemplos como Esteban, que aunque le apedrearan, levantó los ojos al cielo y vio a Jesucristo no sentado a la diestra de Dios. Eso siempre me ha tocado a mí. Dice, veo al Hijo de Dios de pie. Dice la Biblia que Cristo está sentado a la diestra de Dios, una posición de autoridad. Pero cuando el primer mártir fue apedreado, el Señor se puso de pie a recibir el espíritu de su primer mártir. Y si sufrimos por Cristo, gozosos somos. No tengamos miedo ni temor de lo que dicen la gente, que yo nunca he encontrado a la gente, no sé dónde están, pero he escuchado por años de la gente, parece que son monstruos la gente, ¿qué dirán la gente? A mí me importa dos pepinos lo que dice la gente, me interesa lo que dice el Señor. Y por eso tengo tantos problemas.
Sígueme a mí como sigo a Cristo. Y tendrá problemas también como yo. Gloria a Dios. Pero en aquel día tendremos nuestra recompensa. Yo quiero terminar mi carrera con gozo. Y el Señor dirá a ti y a mí, a todos los que aman su venida, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Este himno que compuso el hermano Pacha, lo tengo muy dentro de mi corazón y lo estoy cantando casi siempre. Y es la voz de Dios para muchos de nosotros. Y quiero dejarle este himno. Séme fiel hasta el final. Para ti yo tengo un plan. Con mi amor te cubriré. Séme fiel hasta el final. Desde antes que nacieras te escogí para ver mi voluntad cumplida en ti. No te sueltes de mi mano, séme fiel, tu corazón en las pruebas con poder te guardaré, nuevas fuerzas en mi